¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Estamos aquí en nuestros canales con el Balón de Ícaro, con Mario y con el doctor Ferran Abad para hablar sobre la lesión de Ansu. Tenemos aquí a un experto traumatólogo, ¿no? Experto en cirugía deportiva, experto en traumatología deportiva. Es el CEO de Clinic Resport, una de las clínicas más importantes de traumatología de Barcelona. Y este señor se le puede llamar una eminencia porque tiene más de 30 artículos en revistas especializadas y de renombre en el mundo de la medicina deportiva. Doctor Ferran, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, chicos. Encantado de que estés aquí con nosotros. El objetivo de esta reunión no es poder aclararle a la gente cuál es el estado actual de la rodilla y todos los procesos que han seguido de Ansu Fati, ¿vale? Entonces, para hacer un poco de recap, Ansu Fati se lesiona en un partido contra el Betis, en un partido el 7 de noviembre de 2020, por el cual se hace una micro rotura en el menisco interno de la pierna izquierda. Inicialmente el club dice que son 5 meses de baja, pero Ansu está 323 días hasta que vuelve a vestirse de corto y pisa por primera vez el Camp Nou ante un partido contra el Levante. Eh, Durante este periodo de tiempo, ¿no? Hay diferentes tipos de tratamientos, un tratamiento conservador, un tratamiento de suturación o un tratamiento de extirpación de menisco, por el cual Ansu Fati y su familia deciden, ¿no?, un tratamiento conservador inicial. A partir de aquí hubieron una serie de decisiones por el cual creo que acabó pasando por los 3 procesos, ¿no? Una suturación previa a los 2 meses que nadie explica el por qué sucedió, y al final se decide, mediante el médico de la selección de Portugal, el médico de Loporto, extirpar parte del menisco de Ansu. A día de hoy, Ansu es un buen jugador, pero no sabemos si va a tener eso que tenía antes de la lesión. Entonces, si nos pudieras explicar inicialmente qué consiste esta lesión, para que la gente lo entienda, y a partir de aquí ya empezamos a desarrollar un poquito. Perfecto. A ver, en primer lugar, los meniscos es una estructura sencilla que lo que hacen es amortiguar. Son unos amortiguadores que tenemos en la rodilla. Entonces, la función, como cualquier amortiguador, es que un hueso no pique contra el otro. Tan sencillo como eso. Entonces, una vez se rompe el menisco, por las circunstancias que fueran, en este caso, pues apoyar, girar fuerte la rodilla, entonces le pegas un viaje al menisco y lo rompes. Básicamente, como tú comentabas, hay 3 opciones. La primera opción es lo que se considera el tratamiento de fisioterapia y rehabilitación, que esto representa fortalecer la rodilla para que ese menisco no tenga tanta presión y aunque esté roto no te moleste. Y ahí podemos jugar más o menos con infiltraciones que lo que hacen es reducir el dolor. Si eso no es suficiente o es la opción que no queremos abordar, lo que hacemos es operar al paciente. Y dentro de la cirugía de la operación, que siempre los meniscos se operan por artroscopia, que es eso que entramos con 2 agujeritos pequeños, en uno metemos una cámara y en el otro metemos pues las pinzas o lo que queramos poner, una artroscopia, entramos dentro de la rodilla y tratamos ese menisco. Dentro de ese querer tratar ese menisco en quirófano, tenemos 2 opciones. Una, la sutura, que es tan sencillo como si tú tienes el menisco abierto, lo que quieres es cerrarlo y coges un hilo y lo suturas para que quede cerradito. Eso es la sutura meniscal. Y la otra opción es lo que tú llamas extirpación, que en realidad se extirpa parcialmente. Hoy en día es muy raro sacar todo el menisco. Lo que hacemos es recortas una parte de ese menisco, con lo cual lo que estaba roto, dijéramos, es la parte que tú recortas y te quitas. Pros y contras. Al final el problema está en que, como hemos dicho al principio, el menisco es un amortiguador de la rodilla. Si tú no tienes un amortiguador, lo que vas a hacer es una artrosis mucho más rápida. Entonces, antaño, hace unos cuantos años, cogíamos y cualquier paciente a la que tenía algo en el menisco se lo recortábamos, le quitábamos amortiguación y fuera. Hoy en día nos hemos dado cuenta que si le sacamos amortiguación, hacen una artrosis muy rápido, con lo cual hay que intentar salvar el máximo trozo de menisco posible. Dentro de esas opciones, ¿cuál es el problema? Bueno, pues el problema principal es que, y chicos, si alguna vez vais a un médico que os dice 100% seguros, iros corriendo, porque os está mintiendo. En medicina es imposible tener un 100% de certeza de que lo que estás haciendo va a salir seguro bien.
¿Qué pasa? Que en este caso tuvo las complicaciones que pueden pasar en este tipo de cirugías. Entonces ahí es donde empezamos, que ya cuando pasó, además, a mí me consultaron de varias, me hicieron varias entrevistas sobre esto y siempre decíamos lo mismo. En un tipo de paciente o en otro tipo de paciente decides qué tipo de cirugía haces por ese tipo de paciente. Es decir, en el caso concreto de Ansu Fati, si con el tratamiento conservador, es decir, no operándole y haciendo infiltraciones, logramos que eso deje de doler, aunque esté el amortiguador un poco fastidiado, deja de doler, siempre es mejor tener un amortiguador, ¿no? Le hago la broma a mis pacientes que le digo, es como si vienes con el coche y te digo, bueno, tienes dos opciones. Intentamos que el amortiguador de detrás funcione un poco o te lo quito. Seguro que vosotros me diréis, no, me vas a dejar sin amortiguador. Pues eso es importante. El amortiguador tenemos que intentarlo salvar. Entonces, con él se intentaron todo el tema de las infiltraciones y todo esto que no funcionó. Entonces tienes que ir a la cirugía. Una vez estás en la cirugía, en un paciente joven, lo ideal es suturar el menisco siempre que se pueda. ¿Por qué? Por lo que os decía antes, ¿no? Si lo tengo abierto y lo cierro, o lo tengo un poco abierto así y lo cierro así, estoy manteniendo ese amortiguador natural. Si lo recorto, pues ya pierdo un grado de amortiguación. Se intentó suturar. Una de las cosas que pueden pasar es que la sutura se rompa. ¿Me explico? Entonces, claro, a la pregunta de ¿es normal? Sí, claro, entra dentro de lo que podía haber pasado. Por eso, muchas veces en los deportistas de élite, lo que se ha optado es por recortarlo directamente. ¿Por ¿Es qué? normal que se rompa esta sutura? Pregunto, ¿eh? Ya que estamos en este punto, ¿es algo habitual que un deportista de élite que está preparado físicamente para ejercer grandes esfuerzos físicos se rompa esta, y más en un chico joven se rompa esta sutura? El que la sutura falle no deja de ser un porcentaje que lo puedes poner incluso entre un 5 o un 8% de los pacientes te puede pasar eso. Y también tenemos que tener en cuenta que entre que el paciente se rompe y que tú le operas, la masa muscular se va. O sea, lo que va a proteger esa rodilla, que es toda esa fuerza, la masa muscular que tenemos que hacer, se va rapidísimo, porque en cuanto se hincha la rodilla y hay líquido dentro de la rodilla, ese líquido mismo hace que la musculatura desaparezca. Y por eso son pacientes que, aunque están muy fuertes, cuando tú ya les vas a operar ya han perdido una gran parte de masa muscular y hay que trabajarlo mucho en las clínicas. Y de hecho, yo en Risport, que es mi clínica, bueno, tengo los dos Risport que tenemos, cuando nos viene alguien, ya sea profesional o atleta de élite, o incluso un tío como yo, que yo me paso el día currando, pero compito en mis deportes, pues lo que hago es, le preparo incluso para la cirugía, para que no pierda mucha masa muscular, porque ese es uno de los principales riesgos de que la cirugía te falle luego. ¿Y Entonces, el orden es el bueno entonces? O sea, primero se opta por el primer tratamiento que has dicho, luego la sutura y luego ya la operación, o directamente crees que deberían haber ido a cortarle esa parte del menisco. Mario, esa es la pregunta del millón. ¿Por qué? Claro. Porque siempre todas las cosas médicas, ¿no? A toro pasado, Correcto. es muy fácil, ¿no? Entonces ahora en Ansu dices, hombre, con todo lo que ha pasado, pues se lo recorto desde el principio y me hubiera ahorrado pues 300 días que estuvo, 300 y pico que estuvo de baja, pues me hubiera ahorrado 300. Entonces, pero ¿cuál es el problema? Que en el momento en que recortas, por decirlo de alguna manera, yo ya te estoy castigando a que vas a hacer una artrosis más rápido. Y ese grado de artrosis a día de hoy no sabemos cuán rápida la vas a hacer. Es decir, hay gente que le recortamos el menisco y en 40 años no hacen una artrosis muy heavy y otros que le recortamos el menisco y en 10 años han hecho una artrosis del copón. Entonces, claro, eso es difícil de gestionar y sobre todo ahí viene la parte clave, ¿no? Yo me acuerdo cuando empecé con los deportistas de élite ya hace como 18 años, que le explicaba esto y era un jugador, en ese caso era un jugador del Mónaco, y me dijo... Y yo le dije, bueno, pero tampoco pasa nada, o sea, vamos keep calm y vamos viendo. Y él me dijo, ya, pero es que cada fin de semana que yo no juego es una pasta que se pierde. Ahí está el kit de la cuestión. Claro, en Ansu, ¿no? Dices, es que claro, cada vez que él no ha jugado, se pierde pasta. Ya no hablo de quién la pierde, pero bueno, que se pierde pasta. Entonces, muchas veces, con los jugadores de élite, lo que se dice es, oye, tomo el riesgo de recortarte el menisco. ¿Por qué? Porque al final tu vida útil como futbolista va a ser hasta los 35, 38 años más o menos. Y bueno, si luego haces artrosis, pues ya veremos qué pasa, pero ya estará retirado, por decirlo de alguna manera. Entonces ese es el riesgo que siempre tenemos que jugar un poco con los deportistas de élite y sobre todo al final no perder de vista que son humanos como nosotros.
con lo cual, por mucha preparación física que tengan y tal, van a hacer la misma artrosis o casi la misma, y se les tiene que explicar muy bien los pros y contras de cada una de las cirugías. Y eso también es lo que pasó con Ansu, si os acordáis. Había informaciones de todos lados, unos decían una cosa, los otros decían las otras, porque en la lesión de menisco no está todavía, no tenemos ninguna fórmula para decir, tú tendrías que acabar con la cuarta cirugía, como ha pasado ahora. Entonces ahí es donde tenemos que jugar. Si me permitís, en esta pregunta, la rotura de menisco, que puede ser, si no tengo mal entendido, por una rotura complicada, que yo quería preguntarle qué gravedad de rotura de menisco, esa parcialidad para suturar, que luego se puede romper, ¿no? Porque los hilos se pueden romper, y a lo mejor una carga de trabajo inapropiada, porque a lo mejor esa misma ansiedad de querer volver pronto, cargar de manera incorrecta, puede proporcionar una mala recuperación, ¿no es así, Ferran? Totalmente. Es decir, sí que hay ciertos grados, diferentes grados de lesión de menisco, ¿no? Y lo que llamamos lesiones complejas, que lesiones complejas quieren decir las que se rompen como por muchos lados diferentes. El menisco tiene una forma de luna, entonces, claro, no es lo mismo romperlo en un solo punto que romperlo en varios puntos. Al final, yo cuando les explico la sutura meniscal a mis pacientes, lo que les digo es como si te rompes, ¿no?, un jersey. No es lo mismo romperte un jersey y un trazo limpio, dijéramos, que sean múltiples trazos o que sea un desgarro de todo el tejido, que al final eso ya no saben ni cómo unirlo. Y el tema de que la sutura falle, claro, el return to play, que es lo que nosotros hacemos, hay diferentes fases después de una cirugía, ¿no? Hay posoperatorio inmediato, después del posoperatorio inmediato hay toda la parte de fisioterapia, que lo que se trata es de ganar movilidad, volver a activar esa musculatura, ¿no? Seguro que vosotros, no sé si alguno de vosotros ya ha sido operado, o tenemos algún amigo que se ha operado, que le vemos salir de quirófano y al día siguiente de quirófano tiene unas piernecitas de canario que dice, has perdido toda la musculatura. Claro, todo eso hay que activarlo de nuevo. Y una vez lo has activado, tienes que ir ganando fuerza. Y las últimas fases, que es lo que le llamamos las fases de retorno a la competición, o utilizamos las siglas RTP, de Return to Play en inglés, lo que hacemos es, les vamos apretando progresivamente para asemejar a lo que luego él podría hacer en el campo de juego, por ejemplo. ¿Y qué pasa? Que con los jugadores profesionales, o jugadores o deportistas profesionales en general, siempre te vienen y te dicen, vale, yo me he de recuperar para ayer. Entonces ahí ya te han acortado todos los tiempos. Y esa es la discusión que tenemos siempre, ¿no? Unos queremos ser más conservadores, ir poco a poco, otros quieren ir más rápido, y entonces hay que encontrar siempre, y por eso es muy importante que los médicos que tratamos deportistas de élite tengamos muy buena relación con el deportista, tengamos buena relación con el club, tengamos buena relación con todos los que vamos a participar en ese pastel que es la recuperación de un paciente, que si cada uno va a su bola, entonces es cuando las cosas van mal. ¿Qué aspectos físicos se ven más mermados respecto a una rodilla sana, si la comparas con la otra? ¿Solo lo que es la amortiguación o hay una serie de giros, hay una serie de apoyos que se ven muy afectados por esta rotura? O sea, básicamente es la amortiguación. El problema está en que cuando tú una rodilla la amortiguas uno contra el otro, obviamente, si tú tienes un cojinete, si aprietas y giras, lo que haces es, produces mucho más daño dentro de ese cojinete. Por eso, lo importante es que la rodilla esté muy fuerte y que la musculatura te haga como si fuera una rodillera, pero que tenga mucha potencia para que cuando tú haces los giros, todo eso sea controlado y la rodilla no se vaya para todos lados. Entonces, estamos hablando que un jugador talentoso, ¿no?, que se rompa una rodilla, su juego va a cambiar simplemente porque tiene que cambiar la fisonomía de su rodilla. O sea, un regateador, por ejemplo, físico, ¿no?, una persona, digamos, fina, ¿no?, que es un regateador puro, una persona que es un velocista, al tener esta lesión, su fisonomía, su fútbol va a cambiar simplemente porque tiene que potenciar la rodilla y su fisonomía va a cambiar, ¿no? No va a ser el mismo jugador. Claro, es importante entender que como con la cirugía tú cambias cosas, el cuerpo se va a tener que adaptar a eso, ¿vale? Y hay un término que seguro que muchos de los que están en el canal lo han oído muchas veces, que es la propiocepción, y hablamos de cosas así los médicos, y eso es que cuando tú tienes una lesión, tú, por ejemplo, si cierras los ojos y saltas, tu cuerpo te da información de hacia dónde se está moviendo todo. Pues esa información que tu cerebro va captando, cuando tú tienes una lesión, en cierto grado se pierde.
Con lo cual tú notas esa rodilla como rara. No notas como si fuera tu rodilla 100%. Y esa propiocepción es una parte del trabajo que nosotros tenemos que hacer para recuperarlo. ¿Para qué? Para que cuando el jugador salga a correr sin pensar en la rodilla. Eso es muy importante. Si tú sales a jugar pensando que te vas a romper, te rompes seguro. Entonces tienes que salir como si fuera una rodilla totalmente normal. Y eso se consigue con la rehabilitación y un return to play bien hecho. Cuando vamos muy rápido, pues el paciente tú le ves correr y le ves correr que ya corre distinto, que al momento de regatear, regatean con miedo, o lo mítica, sobre todo en futbolistas, se ve mucho que cuando hacen la entrada al balón y hay un contrario que se interpone, ya ves que retiran rápido la pierna, ¿no? Que no van con todo, ¿no? En eso era un crack Puyol, se lesionaba y entraba con todo igual, siempre, a muerte, como si fuera un tractor. No había muchos como él, ¿eh? Exacto, pero ¿eso qué pasa? Que claro, depende de cuál sea tu tipo de juego. Si tu tipo de juego es de mucho regateo y de estar muy seguro de que las rodillas te van a funcionar, pues tu cerebro lo que hace es como quitarle caballos a un coche, ¿no? Tú tendrás el mismo coche, pero la reactividad, la fuerza y sobre todo la capacidad mental de poder hacer esos gestos, pues no la vas a tener. La tienes que entrenar otra vez. Mario. Luego ese cambio, ¿no? Ese cambio a lo mejor en el apoyo puede generar algún otro tipo de lesión, ¿no? Yo he tenido compañeros que han tenido lesiones graves y luego al cargar la otra pierna, que es lo que nos estaba comentando antes Aitor en off, que eso te puede generar otro tipo de lesiones, ¿no? Que es lo que le pasó a Ansu, que empezó a lesionarse muscularmente de la otra pierna y tal. ¿Y esto es corregible a la larga o es algo que ya se va a generar por siempre, vamos? Algo que es un problema que te va a generar siempre. Es corregible. Es corregible. Sí, Mario, lo que pasa es que hay que meterle pelotas. En el sentido de, si tú crees que eso se te va a corregir solo, no se te va a corregir solo. El cuerpo es muy vago y el cuerpo lo que hace es decir, esto me puede causar dolor, lo dejo. Esto igual se me complica, no lo hago. Entonces, al cuerpo lo tienes que entrenar. Entonces, claro, tú lo entrenas. Por eso decía que es tan importante, nosotros, por ejemplo, en el gimnasio que tenemos en la clínica, ¿no? Yo cojo al paciente, lo meto en Risport y lo que hago es, le entreno para que cuando él salga al terreno de juego haga gestos muy parecidos a lo que hace aquí conmigo. ¿Por qué? Porque si el cerebro tú le vas entrenando de, lo estoy haciendo aquí en controlado, por decirlo de alguna manera, y no tengo problemas, ¿por qué tengo que tener problemas en el terreno de juego? ¿Me explico o no? Entonces, ese salto se tiene que hacer de una forma controlada. Cuando tú te quieres ir demasiado rápido, muchas veces te comes plazos, entonces el cerebro no le ha dado tiempo a entrenarlo. Pero eso le pasa a todo el mundo, ¿eh? Al deportista o al paciente que va cojo porque tiene 70 años y tiene una artrosis enorme, le pones una prótesis y después de la prótesis sigue yendo cojo. Sin dolor, pero va cojo, porque el cerebro todavía recuerda que eso produce dolor. Entonces, al entrenar oye, anda normal, que no tienes dolor, el cerebro poquito a poco va entendiendo que eso no le crea dolor. En Ansu, ¿qué tenemos que hacer? Al final, que su cerebro entienda que él puede regatear como lo ha hecho siempre. ¿Me explico? Entonces, una vez eso... ¿Puede realmente regatear como ha hecho siempre? Si lo entrena, sí. O sea, que podemos ver al Ansu de antes. ¿Podemos ver al Ansu Fati de hace 2 años? Sí. O sea, entonces, por lo que nos estás explicando, entendemos, bueno, a mí me va a caer un hate que lo flipas, pero bueno, me va a caer un hate gordo, pero entonces lo que nos estás contando es más, a día de hoy, psicológico que médico. Sí, va de la mano. Es decir, va de la mano en el sentido de que yo siempre he dicho que el trabajo que hacemos los médicos con nuestros pacientes es el mismo trabajo que el paciente hace con el médico. Entonces, no le puedes dar toda la responsabilidad al equipo médico, fisios y tal, ni toda la responsabilidad al paciente. Entonces, y muchas veces pasa eso, no es culpa del médico o es culpa del paciente que no lo hace bien. No, tenemos que ir juntos y hacer las cosas de la mano y hay que explicarlo bien. Entonces, el médico, fisios, preparadores, tenemos que hacer nuestra parte, hay que corregir ese menisco de manera que deje de doler y luego a esa rodilla hay que darle toda la estabilidad y toda la reducción de la presión posible para que funcione normal. Una vez tengas eso, hay que enseñarle al cerebro que esa rodilla está preparada para hacer lo mismo que hacía antes, porque es una cuestión de habilidad y la habilidad no la pierdes con una cirugía ni con 2 ni con 3. Es casi tan importante el trabajo psicológico posoperación para que el cuerpo entienda que tu rodilla está bien y puede ser la misma persona de antes que no el otro, ¿no? O sea, al fin y al cabo es igual de importante. Totalmente. Lo que pasa es que
normalmente queremos ir muy rápido, ¿no? Entonces, vale, pues opero, hago un poco de fisio y me pongo un poco a correr. Te estás saltando fases. Y la biología, o sea, yo insisto mucho en eso y cuando doy clases o conferencias, insisto mucho en lo que le llamamos los tiempos biológicos. Un deportista de élite, su metabolismo es más rápido que el nuestro, pero son personas igual que nosotras. Entonces, su tiempo de recuperación es muy parecido al nuestro, muy parecido. La única diferencia que tienen, creo que me hicieron una entrevista hace, la de Dios de años, creo que fue en 2009 o una cosa así, y yo dije, la única diferencia está en que ellos tienen todo el día para recuperarse. Es decir, yo cuando en mi clínica, la diferencia si me viene una persona que trabaja de, yo qué sé, de ingeniero o un deportista de élite, es que el deportista de élite le hago trabajo por la mañana y por la tarde. Y a un ingeniero le tengo que hacer 2 o 3 días por semana porque luego tiene que ir a currar, tiene que ir a comprar y tiene que cuidar de sus hijos. Esa es la única diferencia. El deportista de élite, su trabajo es este, entonces, claro, vamos más rápido, pero porque les tratamos muchas más veces al día, dijéramos. Entonces, Ansu, que se lesionó en 2020 y se acabó de recuperar en 2021, 323 días después, un año y medio después de esa recuperación, a mediados de 2023 como estamos, ¿sería la fecha en la que podría volver a? ¿O creemos que hay que darle más tiempo para que, ya no médicamente, porque según tú, médicamente ya está perfecto, psicológicamente él vuelva a ser el que era? Porque es lo que te decía, se le ve muchas veces con miedo, de no regatea, se ve que no corre igual. No mete la pierna. No mete lo que decías tú de Puyol, ¿no? De no meter la pierna. Digamos que ahora es cuando ese Ansu debería de poder volver a ser el que era. Sí, es decir, no estoy diciendo que médicamente esté perfecto, que eso es importante. Es decir, en el Está momento recuperado. en que... Sí, todo lo bien que podría estar una rodilla que has hecho varias cirugías y además le has recortado el menisco. Con lo cual ya está haciendo un desgaste y una artrosis. Pero eso no quiere decir que tenga que dejar de jugar a fútbol. Son dos cosas diferentes. Es decir, una de las cosas que creo que los médicos siempre debemos de aclarar a nuestros pacientes es que es prácticamente imposible, en traumatología al menos, tener un paciente con dolor, tú operarlo y dejarle a 0 de dolor. Dejar un tío que has operado a 0 de dolor es muy poco frecuente. Normalmente tiene algunas molestias cuando cambian, ¿no? Cuando vienen las lluvias, exacto, cuando vienen las lluvias lo notas y dices, hostia, me duele un poquito más la rodilla, pero tienes que hacer una vida totalmente normal. Ese es el objetivo. Porque no olvidemos que nosotros hemos dicho que o cosemos o recortamos el menisco. Esto cambiará en un futuro cuando yo sea capaz de, seguramente con terapias de genes, con terapia génica, pincharte algo y ¡pum!, que te crezca un menisco nuevo. Eso será, el futuro lo haremos. A día de hoy no somos capaces de hacerlo. Claro, cuando te crezca un menisco nuevo, perfecto. Igual no habrá tampoco desgaste cartílago porque crecerá cartílago. Eso será el futuro. Pero hasta que llegamos allí, lo que tenemos que hacer es cómo te pongo con el mínimo dolor posible para que tú juegues lo mejor posible. Ese ha de ser el objetivo. Yo me quiero preguntarme ahora mismo en directo, el caso de Ansu Fati, doctor Ferran, teniendo en cuenta que va a tener que hacer durante toda su carrera, supongo, entrenamientos preventivos, ¿no? Porque va a tener que estar machacando. Es una tarea de disciplina, primera cosa. Luego, que tiene a su alrededor preparadores, readaptadores, fisioterapeutas, médicos deportivos, psicólogos. ¿Usted podría dar un porcentaje sabiendo que no hay un 100% y el que diga 100% miente, ¿no? Sí. Con todas las herramientas psicológicas, que para mí es la que ahora mismo pesa más, ¿no? Vemos a Ferran Torres, que por otras razones es un jugador menor, ¿no?, de lo que era, o se supone. ¿Qué porcentaje le daría a usted, con todos los elementos que tenemos de facilidades económicas y médicas, para que Ansu sea lo más aproximado al Ansu de la expectativa? Por encima de un 90%. O sea, es un porcentaje muy alto, ¿eh? Un 90%, ¿eh? Claro, el problema con todos los deportistas así es el tiempo. Es decir, ¿no? El tiempo que ahora puede tardar él en volver a estar en la cúspide. ¿Por qué? Porque como su carrera es relativamente corta, claro, si tardan mucho, se pierden ciclos, entonces ya nunca acaban de arrancar. Y de hecho hemos tenido algunos de estos, ¿no?, que son muy prometedores, pero ya llega un momento que ya como que bajan los brazos por cansadísimos de lesiones y ya no hay Dios que les vuelva a poner allá arriba. Pero lesiones como la de Ansu, que el deportista ha vuelto a competir al mismo nivel, hay muchas. El caso contrario a Ansu podría ser Samuel Umtiti.
Sí, por ejemplo. El caso completamente opuesto, un jugador que como se le recuperará igual, psicológicamente se destroza por las lesiones adyacentes al dolor inicial y a partir de aquí se hunde y no vuelve a ser nunca el que es. Exacto. Y es más un juego psicológico que no físico. Claro, es lo que decía Mario. Al final, el problema está en que a ti ¿no? te duele la rodilla, el menisco, te trato el menisco, pero como no acabas de recuperar, entonces empiezas con dolores de la cadera del otro lado y dolores lumbares, entonces empiezas a correr raro, te haces lesiones musculares, entonces, y eso es muy gracioso, porque los jugadores, en los deportistas de élite, lo ves en las lesiones. En tíos como nosotros lo ves cuando llegamos a los 40 y pico de años, que ya es, bueno, claro, es que ya tengo 40 años, ya no puedo jugar a pádel. No, es que simplemente como no recuperamos bien una lesión, vas encadenando una tras otra y entonces sí que puede acabar siendo un drama y no disfrutar de tu deporte porque no has sido capaz de la lesión que tenías, que haciéndolo bien tienes muchos números de recuperarla, se te van sumando otras cosas. Chicos, últimas preguntas para el doctor Ferran, que hemos Sí, hecho 20 minutos y ya le estamos arrancando unos cuantos más. el tema en cuanto, ya queda claro que en cuanto a lo físico puede recuperar su nivel, esto es muy importante, o casi su nivel, ¿vale? Pero prácticamente en cuanto a lo psicológico, ¿crees que esta puede ser la barrera que se está encontrando Ansu Fati? Siempre desde la distancia, está claro que no convivimos con ellos, pero todos los que seguimos un poquito al Barça vemos que Ansu está con ese freno de mano que no le permite, no tiene esa arrancada, ese juego interior, ese desmarque de ruptura que tenía antiguamente, incluso en el golpeo se le ve que talona distinto, y esto puede ser por la lesión, ¿no? Esto requiere más tiempo, habrá pacientes que requerirán menos tiempo, ¿no? De preparación mental y otros que requerirán más tiempo, quizás, ¿no, doctor Ferran? Sí, totalmente. El trabajo mental es indispensable. De hecho cuando me contactasteis, cuando Joaquín me contactó, él me conoce por un amigo mío, que es Ángel Gómez, que él es psicólogo deportivo, es exjugador y es psicólogo deportivo. Y la psicología deportiva es súper importante, porque además el cerebro de cada uno es un mundo. Entonces, cómo afrontas eso, e incluso ¿no? Si tienes pareja, no tienes pareja, si te ayuda o no te ayuda, si tienes hijos, no tienes hijos. O sea, es que es un percal guapo. Entonces, eso es súper importante. Entonces, como ha dicho Joaquín, estás hablando de Ansu, o sea, tiene todos los medios habidos y por haber, no solo de tiempo, sino tiempo y pasta. Con lo cual, todo lo que algunos de nosotros igual no se puede permitir de fisios, psicólogos, prepas y a veces te supera, ellos sí que lo tienen. Con lo cual, yo creo que si tiran en orden y de una forma controlada de todo ello, volveremos a ver el Ansu. No sé si lo veremos en el Barça, pero volveremos a verlo. Esa es buena, la coletilla es muy buena. Y todo creo que querías decir algo. Mi última pregunta, que tiene que ver con el entorno del paciente, que yo creo que es una parte fundamental, ¿no? También el entorno puede formarse por redes sociales, ¿no? Eso de entrar mucho porque la gente te mete prisa y te mete mucho hype por volver a ser el que eras. Se ha visto con Neymar, ¿no? El fichaje te meten imágenes de 2015. Se tira de la nostalgia y de Ansu se recuerdan los goles en Pamplona, se recuerdan los goles levantado por Araujo cuando vuelve la tournée, ¿no? ¿Cuán importante es una familia, un paciente que se está recuperando? Aquello de estoy bien, no os preocupéis por mí, tranquilos. O sea, un poco que casi tienes que sanar al entorno para que el paciente no sea todavía peor para él, ¿no? Súper importante. Es muy importante y por eso tienen que tener mucho apoyo. También tenemos que tener en cuenta de que muchas veces, sobre todo en fútbol, estamos hablando de chavales muy, muy jóvenes. Y chavales muy, muy jóvenes y que además muchos de ellos soportan a mucha familia. Familia, amigos y compañeros parecidos. Entonces, claro, todo eso es muy importante. Al final es un Fórmula 1 que ha dejado de correr y que tenemos que entre todos ajustarle todos los motores y ponerlo todo en marcha para que vuelva a competir. Y es súper importante todo el apoyo de, llámale familia o llámale entorno. El entorno personal del paciente es súper importante. El representante, por ejemplo. Muchísimo. El papá. Que a veces el mismo. Que no salga en alguna radio a rajar de vez en cuando, también claro, pues es normal, pero Joaquín, ya dirías tú, hostia, voy a tener algún hater también. Pero eso es no normal. Bueno, yo es que, bueno, viendo otras sesiones entendía que no iba a volver a ser. El streaming de a partir de esta entrevista va a ser muy divertido, pero oye, ha valido mucho la pena que por lo menos alguien que sabe mucho del tema, un experto, ¿no? Una eminencia de esto, pues que nos diga, oye, las cosas pueden pasar o no pueden pasar, pero que médicamente está al
90 para arriba para hacer esto, pues oye, nos ha quitado muchas dudas y nos ha aclarado todo lo que es el tema Ansu Fati, que creo que hacía falta, porque la gente tampoco lo tenía claro del todo, y creo que con esta entrevista pues más de uno va a estar informado de ello. Chicos, no os queda nada en el tintero, ¿no? No, yo creo que no. Yo estoy bastante más tranquilo, ¿eh? Después de escuchar al doctor Ferran, me he quedado bastante más tranquilo. Sí. Yo, por suerte, no he tenido este tipo de lesiones. Yo he padecido mucho de tobillo, pero nunca de rodilla. Pero sí que es verdad que se lo está comentando Nofa aquí a los compañeros, que he tenido amigos haciendo otros deportes, pesando 100 kilos y midiendo casi 2 metros, llorar como niños en la fase de recuperaciones de rodilla. Y por suerte esto no ha pasado. Ojalá volvamos a ver al mejor Ansu, pero como dice el doctor Ferran, veremos si es en el Barça o no, ¿no? Efectivamente. Doctor Ferran, muchísimas gracias por este ratito de charla. Ha sido súper interesante, más que interesante. Y nada, a ver si todo sigue su cauce. Y cuando tengamos alguna duda, pues mucho más sobre estos temas, ya sabemos con quién tenemos que hablar, que nos lo deja todo muy claro. Claro, un placer, chicos. Muchísimas gracias, doctor Gracias. Ferran. Hasta Un saludo. Chao, chao. Gracias. Chao.